vez en el tema de la inflación. Bueno, estamos esperando los números de septiembre en breve. Algunos economistas ya hacen pronósticos en relación al 7%, otra vez ese número maldito. Estamos en contacto con Ricardo Delgado, que es economista y presidente de Analítica Argentina. ¿Cómo estás, Ricardo? Luis Majul, Marina Calabró. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, nosotros bien. Bueno, arrancamos por el principio, si te parece. ¿7% decimal más, decimal menos para septiembre? Sí, desgraciadamente por tercer mes consecutivo la tasa de inflación va a empezar con 7 probablemente, y esto indica que el gobierno sigue sin encontrar el rumbo a un programa que tiene algunos condimentos importantes en materia de ordenamiento fiscal y monetario, pero que todavía no muestra resultados en materia de precios. Ricardo, ¿cómo se compone esa eventual índice de inflación del 7%? ¿Cuál es la inflación núcleo? ¿Cuál es la inflación de alimentos? ¿Está impactando ya? Algunos dicen que los aumentos con quita de subsidios todavía no se produjeron. ¿Cómo se compone el índice? Bueno, Luis, a ver, para tenerlo en claro, alimentos sigue muy alto, es probable que den por encima de ese 7%, según nuestros cálculos se está acercando al 8% alimentos en septiembre. La inflación núcleo, es decir, aquella que no tiene en cuenta ni los precios regulados, básicamente las tarifas, ni los productos estacionales, frutas y verduras, está también corriendo muy cerca del 7%, en un proceso claramente que y te respondo, las tarifas todavía no han sido aumentadas. Lo que sucede también, Luis, hay que tener en claro, es que el gobierno aceleró en el último mes su tasa de devaluación, la tasa diaria de depreciación del peso, que básicamente importa para el comercio exterior, importaciones y exportaciones. El mes pasado creció casi 6,5%, y eso evidentemente le pone un piso a la tasa de inflación, y eso por supuesto complica el panorama de aquí a fin de año. Claro, y también pensaba que el salario está cada vez más atrasado, ¿no? Más allá de los privilegiados que pueden reabrir paritarias y negociar, digamos, apretando todo lo que pueden, y uno dice, bueno, están defendiendo el salario, pero ¿cuán atrasados quedaron los sueldos? Ya sé que hay diferencia entre el sector formal e informal, los que están fuera o dentro de un convenio, pero en promedio. A ver, Marina, para que tengamos en claro, datos del INDEC, Sí. Los últimos datos del INDEC a agosto. Los salarios privados registrados, es decir, los mejores salarios de la economía, están 3 puntos por debajo de la inflación en los primeros 8 meses del año. 3 puntos por debajo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué salarios? Básicamente los salarios de convenio, los que tienen paritarias, Luis, privados, del sector privado, no del sector público, los que tienen paritarias en el sector privado. Estos que hoy están logrando aumentos salariales como en bancarios o en el comercio. De los seguros, exactamente del orden del 100%, entre 95 y 100%. Ellos están 3 puntos por debajo, pero si vamos a los salarios informales o a los ingresos informales, que son casi el 40% de los trabajadores en la Argentina, cuentapropistas, changas y demás, están 14 puntos por debajo. 14 puntos por debajo en apenas 8 meses. Eso es parte de la dimensión del drama de ingresos que genera la inflación, porque al final del camino, a estos niveles de inflación, Marina, Luis, es imposible recuperar salarios. Ricardo, en un off the record de fin de semana, Massa le dijo a unos periodistas que él no tenía el rol de arquitecto, sino el de bombero, ¿eh? Por otra parte, Cristina con su tuit pareció querer marcarle la cancha desde el punto de vista político y buscar un nuevo enemigo, que serían las alimentarias y otras empresas de servicios, porque dicen que tienen exceso de rentabilidad. ¿Cuánto hay de ruido y de humo y cuánto hay de dato discutible en esto que estamos planteando? A ver, Luis, la inflación, como vemos, es un fenómeno macroeconómico. Aumentan todos los precios de los alimentos, pero aumentan los precios de la vestimenta, los precios del calzado, aumentan las verduras, aumentan las frutas, digo, absolutamente. Sí, claro. Los combustibles ni hablar, los servicios, las prepagas, digo, encontrar o buscar responsables individuales
de la inflación es de vuelta equivocar el camino. Yo creo que Massa en ese sentido lo tiene claro. Creo que él entiende que el problema de la inflación es un fenómeno macro, que hay que atacarlo con herramientas macroeconómicas, por eso el intento de ordenamiento de las cuentas públicas, de emitir algo menos, pero evidentemente ese tipo de políticas que son necesarias para bajar la inflación demoran tiempo y no son suficientes para bajar la inflación. También hay que dar señales muy claras, sí. Y con esto termino, Sí, perdón, sí, Marina, sí, perdón. Hay que dar señales muy claras en materia de ingresos, en materia de salarios, porque de vuelta, la historia enseña que con 100% de inflación al año, los salarios, aun cuando intenten recuperar a través de paritarias la inflación pasada, no van a poder hacerlo. Y pensaba en este contexto, ¿cuál fue el impacto en la actividad económica y por otro lado en el consumo? Esas variables, ¿cómo están? Bueno, claramente desde julio ya lo estamos viendo y los datos anticipados de agosto y septiembre que tenemos en la consultora muestran que la economía se estancó. El dato oficial de julio es claro, el dato del INDEC, y la actividad económica general no creció, está en cero, y en agosto y septiembre una leve retracción de la actividad económica. Claramente el consumo, que es el principal motor de la demanda de corto plazo, con estos niveles de inflación no puede, digamos, recuperar dinámica y el PBI por eso se estanca. Última pregunta por mi parte. El dólar tecno tampoco va a mover mucho la aguja, ¿no? Es un parche dentro de otro parche, que es el cepo. A ver, Luis, dólar tecno en realidad es básicamente beneficios fiscales a las empresas para que si exportan por encima de 3 millones de dólares puedan tener libre disponibilidad de una parte de las divisas que ingresen de las inversiones que hagan en la Argentina. Todavía no hay, por ejemplo, una respuesta a aquellos profesionales, programadores y demás que hoy tienen, que son contratados por empresas del exterior, justamente por la ventaja cambiaria que representa un salario en la Argentina medido en dólares, y que no ingresan esos dólares y en general o los cobran en criptomonedas o los cobran en Uruguay o en las cuevas, pero no ingresan a las reservas del central. Allí, en ese sector, todavía no hay ninguna novedad y me parece que sería importante, porque es una parte importante del capital humano, que en esta famosa economía del conocimiento, que es importante, digamos, forma parte de ese gran digamos, sector que es el futuro o parte del futuro de la Argentina. Gracias, Ricardo. Que ande muy bien, buenos días. Muchas gracias, buen día. Bueno, nos vamos a meter